Novio precioso. Queremos decirte que como el femenino de esta pareja universal, estamos enamorados de ti. Gracias, Señor, que por amor nos redimiste, diste tu vida a favor, Señor, de nosotros para sacarnos de debajo del yugo de la ley y meternos en la filiación divina, experimentando la vida que en verdad lo es, la realidad, Señor, por medio de nuestro espíritu de realidad para ser santificado. Señor, para ser santificado. Señor, gracias que en el libro de Efesios esta santificación se lleva a cabo por medio del lavacro del rema divino, la palabra instantánea, Señor, que comemos y digerimos y asimilamos al amarte cada mañana. Gracias que de ahí viene la fuente de la vida divina que permite el cambio, Señor, interno para vivir, Señor, conforme a estos puntos que leímos en este punto 3 romano del bosquejo anterior. Señor, no hay manera, Señor amado, de poder experimentar esta obra interna, Señor amado, si no te amamos primero, si no te tomamos a ti como nuestro novio hermoso. Y así como matrimonios cumplir con nuestras responsabilidades. Gracias por nuestras preciosas hermanas. Señor, Señor, tantas cosas que mi amada preciosa ha hecho, Señor, en mis 41 años de vida matrimonial que nunca yo hubiese podido hacer, Señor. Gracias que cada cual, conforme, Señor, a tu orden, tiene una función crítica, Señor, para poder, oh Dios, cumplir el deseo de tu corazón y vivir una vida en el disfrute de tu persona maravillosa. Señor, nosotros no estamos aquí como psicólogos clínicos dando consejos de cómo preservar los matrimonios, Señor. Estamos aquí mirándote a ti como el novio precioso. Aunque ciertamente no hay duda de que dispensacionalmente hablando habrá una parucía, una venida donde te miraremos de nuevo. Aleluya, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor amado, queremos orar para nuestra pequeña parucía hoy. Ven a nuestro ser interior. Permite a cada cual al menos ver un punto de la verdad que se amarre a nuestro corazón, traiga luz y revelación. Que de aquí a 15, 20, 30 años, Señor, si tú no has venido todavía, sea un punto que marque, que haya marcado, Señor, nuestra vida de darte el consentimiento para que tú hagas tu hogar en nuestros corazones. Señor, no somos mejores que nadie. Estamos aquí por tu misericordia, pero no tenemos vergüenza en usarla agresivamente para recibir la gracia para la situación que sea necesaria. Señor, la gracia realmente es este tráfico de doble vía al practicar el principio activo-pasivo. Por un lado, ejercitamos nuestra voluntad agresivamente cada mañana para besarte, para amarte, Señor amado, para ir a donde ti, a mirarte cara a cara. Pero una vez que estamos mirándote en tu gloria preciosa, aleluya, como este Cristo neumático con la ley de vida en nuestra parte secreta, allí en el Shekinah del Santísimo, entonces asumimos una posición pasiva, simplemente mirándote, para que tú tengas la manera como el varón de esta relación de impregnarnos, Señor, con la vida que porta el ADN de la Nueva Jerusalén, que puede madurarnos, que puede producir en nosotros la santificación disposicional que hace tu hogar en nuestro corazón. Recuérdanos que tú no eres solamente un espíritu, tú eres una persona viva, un marido en esta relación. Gracias que en ese sentido nuestro espíritu regenerado es el marido y nuestra alma es la esposa para, Señor, expresar, reflejar y ejecutar tu voluntad. Gracias, Señor, que esta sulamita madura ya en Cantares 7. Toma la iniciativa, Señor, para decirte, para ordenarte a ti, vayamos a las viñas, para cuidarlas y allí
te daré mis amores. Qué hermosura, Señor. Cuando venimos a ser tan uno con nuestro amado precioso, con el varón de esta relación, que le damos órdenes, Señor, y le decimos a dónde tenemos que elaborar, porque ella ya es una con tu corazón. Gracias, Señor amado, por esta visión tan hermosa que le da una bofetada a este insidioso mentiroso. Señor amado, restaura el estatus de cada una de las hermanas. Señor, a nuestra percepción, respeto y dignidad como coherederas de la gracia de la vida, que ellas puedan florecer y funcionar adecuadamente, Señor, para la edificación de tu casa. Gracias, querido Señor. La proporción divina es 2-1, 2 hermanas a un varón en la vida de iglesia. Ese es tu arreglo soberano, Señor. Si hubiese sido de otra manera, Señor, qué desastre, pero tú has hecho esta proporción. Tú le has dado tanto a nuestras hermanas queridas. Pastoréalas, cuídalas, guárdalas. Señor amado, los hermanos podamos ser, Señor amado, testigos fieles, cubriendo, amando, como dice tu palabra ahí, tú amaste la iglesia, te diste por ella, Señor amado, para que pueda ser santificada y venir a ser una iglesia en la hermosura plena, en la gloria de la plena filiación. Aleluya. Señor, qué final glorioso tiene tu palabra. Señor, aquel que engañó a la mujer, Señor amado, esa mujer, aleluya, va a venir a ser una iglesia gloriosa para dar testimonio de que el truco y el engaño de este maligno con él mismo será echado al lago de fuego. Eso oramos en esta noche. Gracias, Señor, por tu rico hablar. Háblanos a todos, Señor. Aleluya. Qué rico es orar, hermano. Si me dejan, sigo orando, pero no, tengo que hablar algo. Gloria al Señor. La oración es crucial para amar al Señor, para alinearnos con Él en esta hora. El Señor necesita un testimonio que voluntariamente entre al Santísimo diariamente para orar lo que nuestro amado sumo sacerdote está orando y traer los cielos a la tierra, cerrar la brecha. Señor de gloria. Así que estamos aquí por la misericordia soberana del Señor y queremos avanzar con este segundo bosquejo. Aleluya. El primero, como recordarán, vimos 3 palabras cruciales: economía, vimos el asunto de la santificación de nuestros hogares, la transformación para producir entonces por medio de la unanimidad una vida matrimonial que pueda servir a los intereses de la economía de Dios, mientras podemos experimentar la dulzura del Señor, sanando nuestras partes internas, liberándonos de aquellas cosas que impiden que podamos los hermanos amar a su amada como Cristo amó a la iglesia, nada más y nada menos que eso. Y a las hermanas poder asumir su función, aleluya, de tomar cuidado de la administración de la casa del Señor bajo el encabezamiento de Cristo, quien es a su vez la cabeza de su marido. Si tenemos esa realidad entre nosotros, sufre Satanás. El Señor puede lograr muchas cosas, pero ciertamente esta economía se va edificando en nosotros en medio de un contexto de caos, momento, las circunstancias pueden y exponen en nosotros a veces situaciones que indican cuán dañadas han sido nuestras partes internas por la caída. Por eso escogimos este himno, amar a nuestro novio. Cada mañana ir a él. Él es el único que puede en su venida diaria enderezar lo que está torcido y poder hacernos unánimes, de una sola mente, de un solo corazón. Mire, yo llevo 41 años de casado ya y pues lo decimos en broma, pero es muy serio. Cuando la hermana María y yo estamos funcionando y operando en la vida, no hay muchas palabras a veces. Yo la veo a ella cuando hay alguna situación
y de verla nada más y ella de verme a mí, ya entendemos lo que está pasando. Es decir, hay una comunión que ha madurado a través de los años, de muchos perdones, de muchos tiempos de oración juntos, de mucho aprender a respetar el espacio de cada cual, pero a la misma vez yendo en pos del Señor juntos. Así que en este mensaje queremos darles un pequeño testimonio personal, ¿no? Queremos usarlo para testificarles personalmente. Y este mensajito, este bosquejito tiene una pequeña historia. Tiene una pequeña historia. Hace unos 8 o 9 años, uno de los muchos matrimonios que se han criado aquí en el conducto de pastoreo en los pasados 30 y pico de años, pues crecieron entre nosotros en diferentes localidades, pasaron por el entrenamiento y después cuando regresaron, pues ya usted sabe lo que pasó, el gusanito del amor. Y se miraron el uno al otro y ya usted sabe lo que pasa así. Y cuando eso sucedió, pues ellos tuvieron un tiempo bajo la bendición de Raimundo y todo el mundo aquí, de un cortejo muy bonito. Y yo no estaba en Puerto Rico en ese momento y ellos pues nos pidieron ellos para sus votos matrimoniales, nos pidieron una comunión. Y lo que estamos poniéndole aquí cuando orábamos y meditábamos y considerábamos, Señor, ¿qué le vamos a hablar a los hermanos en el Ecuador? Vino claramente este sentir de poner esto aquí. Yo espero que ustedes disfruten esta historia. Esto sucedió hace 8 años atrás y esos muchachos tienen dos hijas preciosas. Y los dos están sirviendo, viviendo una vida normal cristiana y también están en la cancha sirviendo a los intereses del Señor. Así que algunos dirán, tengo que averiguar quiénes son esos. Bueno, después les podemos decir. Pero ese es el trasfondo de este compartir y queremos también utilizar aquí de marco de referencia a Priscila y Aquila. Como el resultado de la aspiración que tenemos de que se produzcan estos matrimonios, familias y hogares en la iglesia. Pero hermanos, recuerden nuestra palabra sobria. No estamos buscando al Capitán América y a Super Niña. No, eso no es de lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de hermanos y hermanas muy normales que aman al Señor y que de consentimiento mutuo juran un voto matrimonial con lo que son y lo que no son, para darle el consentimiento diario al Señor para que el Señor les permita en su vida poder darle sus amores. Mientras ellos se aman como varón y hembra, darle sus amores para que sus hogares tengan la fragancia, sean como les compartía en el primer mensaje, ciudades, casas de refugio, donde los que están bajo el caos satánico puedan tomar un espacio para poder ser impartidos por el Señor. Un vivir divino, humano, que mientras más divino, más humano es, tierno, amoroso. Por eso uso tanto Primera de Tesalonicenses 2, porque es una palabra tan sencilla y tan clara. Fomentar la siguiente generación, empezando por nuestros hijos, las 3 dimensiones, Dios, educación y carácter. Y aquí usamos el contexto de Priscila y Aquila. Les voy a leer versículo antes de entrar a este segundo mensaje. Saludad a Priscila y Aquila, a Prisca y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que arriesgaron su vida por mí. Ahí faltan por mí. Me faltó el por. Pero en griego la palabra que Pablo usó no fue que arriesgaron su vida por mí, así bien bonito, bien prosaico. Pablo dijo que arriesgaron sus cuellos por mí. Esa fue la expresión en griego, muy, muy genuina, que usa el apóstol para referirse al servicio que Priscila y Aquila dieron al ministerio apostólico. Pablo sabemos que era una coyuntura muy rica del suministro de Cristo, uno que fue
levantado para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y que inclusive el Señor lo escogió de antemano para completar parte del canon del Nuevo Testamento. Casi nada más y nada menos que eso, era el apóstol Pablo. Pero vemos aquí que Pablo, en ese famoso capítulo 16 de Romanos, que es el resultado consumado del Evangelio de Dios, aleluya, de esos primeros 15 capítulos de esa epístola universal que tiene ese capítulo 8, wow, capítulo 8 de el libro de Romanos, es uno de los capítulos más importantes de todo el Nuevo Testamento, es un capítulo universal. Y Pablo termina la consumación del contenido del libro de Romanos, es este capítulo 16, y usted se esperaría encontrar allí en el capítulo 16, como ya le dije, a Batman, a Robin, a Super Niña, al Capitán América, a Thor, usando de verdad la terminología de la cultura cinematográfica de hoy día en el mundo. Pero lo que encontramos allí, que son, en el capítulo 16 no encontramos nada de eso. Encontramos preciosos hermanitos y hermanitas viviendo la vida de la iglesia en los hogares de una manera tierna, y es significativo la manera, el amor, la ternura con la cual el apóstol Pablo se refiere a todos estos queridos hermanos y hermanas. Algunos eran esclavos inclusive, que constituían el testimonio del Señor en la ciudad nada menos que de Roma, la ciudad más importante de aquel mundo en el Mediterráneo, 2000 años atrás, la capital del Imperio Romano. Y allí vemos este saludo. Y dentro de ese saludo, el apóstol Pablo derrama en amor por los santos queridos en Roma de una manera tan tierna y amorosa, viviendo el modelo de Primera de Tesalonicenses 2. Él manda un saludo a Priscila y Aquila. ¿Por qué? Porque ellos migraron y se movieron conforme a la necesidad del ministerio apostólico para cuidar las iglesias en diferentes ciudades. Por eso Pablo dice en el versículo 3 y 4, dice: saludad a Prisca y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que arriesgaron sus vidas, es decir, pusieron sus cuellos, arriesgaron de verdad sus vidas, los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Volvemos de nuevo al asunto de un matrimonio que está ¿para qué? Para producir casas de refugio, lugares donde el Dios triuno puede edificar su testimonio con el modelo del 90% tierno, amoroso, que nutre, que trae salud al Dios triuno, pero a la misma vez para poder impartir la palabra de Dios que nos santifica, el lavacro de la palabra de Dios. Así que ese es el punto de partida, el modelo ya más concreto en la vida de estos dos. Dice el número 1, debemos considerar para qué nos casamos y para qué formamos una familia. No basta con casarse en la iglesia. Yo siempre he tenido en mis 41 años de vida cristiana, hago un paréntesis, de gente pues que básicamente ha vivido como le ha dado la gana, pero por alguna razón yo no sé ni cómo explicarla, tal vez hasta medio supersticiosa. Cuando llega el momento de casarse, no, ellos se tienen que casar en la iglesia. Es como una especie de, yo no sé de cómo describirlo, es como una especie de tratar de estar seguro de que están bien y piden, no, yo me tengo que casar en la iglesia. Sin embargo, antes de casarse en la iglesia, pues una cosa, casarse en la iglesia fue un evento, y después de casarse en la iglesia, pues no los volvimos a ver muy regularmente en la iglesia. Es decir, hay un concepto medio supersticioso. Yo no me estoy refiriendo necesariamente a esos casos, pero esos casos existen. Así que continúo leyendo. No basta con casarse en la iglesia, que alguien cante un himno, la novia esté de blanco y leamos Efesios 5. Que leímos en el mensaje anterior y vamos a hacer referencia al final de este compartir. No hace falta decir que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y que eso es un tipo de el matrimonio de Cristo y la iglesia, como leemos mucho, ¿verdad? En los votos matrimoniales.
Debemos tener claro que el Señor necesita nuestros hogares para edificar su casa. Si no tenemos eso claro, nuestras motivaciones matrimoniales puede ser que no sean juzgadas adecuadamente por el Señor. Así que tenemos que tener los ojos bien abiertos. Esta consagración debe emanar de la salvación individual de los que se unen en matrimonio sin relación a los sentimientos afectivos que se puedan tener el uno al otro. Ese punto yo lo voy a desarrollar en el número 1, pero es bien importante que lo marquen porque muchas veces hemos encontrado situaciones con problemas serios en la relación matrimonial porque realmente lo que había era una mixtura de sentimientos y lo vamos a describir en el punto 1 para que nos quede claro. Hace 8 años, una querida pareja de jóvenes dentro de las iglesias en Puerto Rico me pidieron una comunión como una palabra para su matrimonio, ya que no podríamos estar presentes en sus votos, o sea, en su boda. Una palabra que mi amada esposa y yo le dijésemos cuál era nuestro secreto de vida matrimonial. Ellos estaban buscando saber cuál era eso. Y yo le escribí una carta muy extensa, porque ciertamente no íbamos a estar en Puerto Rico. Y esa carta incluyó 16 puntos de nuestra comunión que compartimos con ustedes. Hermanos, nosotros esperamos que de estos 16 puntos ustedes puedan ver algo de por dónde va la carga del Señor. Primer punto, no fue un yugo desigual. Tanto mi esposa como yo amábamos al Señor y su propósito sin relación a nuestros sentimientos el uno por el otro. Mire, para hablarlo en criollo, eso lo que significa es hermanos o hermanas que asumen una espiritualidad súbita porque está enamorado de alguien. Cuando mi esposa y yo nos miramos y se produjeron esos rayos así que se producen de que hay un sentimiento adicional ahí que va en otra línea, lo primero que quedó claro sobre el tapete y sobre la mesa y lo primero que la hermana María me puso allí de frente y clarito, pues yo amo al Señor para empezar. Yo amo al Señor. Y mi vida y mi familia y lo que yo soy tiene que ser para el Señor. Con eso fue con lo que me recibieron a mí. Lo que yo quiero destacar con este asunto, hermanos, es que, claro, yo le dije, yo también, por eso es que me he fijado, por eso es que me fijo en ti. Una de las razones por las cuales me atraes es precisamente lo absoluta que tú eres para el Señor. Y que tú no mezclas cualquier sentimiento afectivo que tú puedas tener por mí para disfrazarte de cierta espiritualidad para casarme o para yo casarla a ella. Así que yo espero que ustedes entiendan este punto y se den cuenta que yugo desigual no necesariamente es un asunto donde yo me caso o me dejo de casar con una persona no creyente. No, pueden ser situaciones como esta, donde sí, yo te amo y yo soy uno con la iglesia, pero una vez que nos casamos, tú eres para mí. Ahora bien, una vez que la hermana María y yo nos casamos o nuestro cortejo, pudimos intuir, amados, y ella como hermana en el Señor pudo intuir que la naturaleza de mi envolvimiento en la vida de iglesia no iba a ser en muchos momentos una muy ordinaria. Yo iba a tener, y así ha sido después de 41 años de casado, yo iba a tener un involucramiento en el servicio que iba a demandar tiempo, salidas, muchos asuntos demandados por la obra. Pero por otro lado, recuerden lo que les decía en el primer mensaje, eso no podía ser para mí una excusa para no cumplir con mi responsabilidad como esposo conforme al orden correcto, que es Dios, familia, iglesia y obra. Ningún hermano tiene la excusa de sacrificar a su familia y de no asumir su responsabilidad
invirtiendo el orden y diciendo que es Dios, obra, iglesia y familia. Por causa de esa situación, tenemos fracasos matrimoniales y tenemos situaciones difíciles en matrimonios. Así que quiero traerle del saque el contrapeso. Por un lado, no había una mixtura de sentimientos, estábamos claros que el fundamento de verdad era nuestro amor y consagración al Señor, y sabíamos que mi servir no iba a ser ordinario en ese sentido, pero eso para mí como hermano, cabeza y varón no era una excusa para no cumplir con mi responsabilidad. 2, tenía la certeza de que mi esposa sería una excelente madre para nuestros hijos, una sólida jefa de hogar, una mujer trabajadora, aún más que yo en ciertas áreas, la cual me pastoreó y pastorea, pongan pastorea, eso fue un typo, y pastorea en mis carencias. En eso la respeté y la respeto con la dignidad de una coheredera. Ella ha sido eso y mucho más. Es un honor ser su esposo. Hermano, ¿usted puede hablar así de su amada? Esa es la dignidad y el respeto y el espacio que le damos a nuestras queridas hermanas en el matrimonio como coherederas de la vida. Ahora tengo que hacer una palabra, tengo que traer una palabra aquí. Hermana, no vaya acumulando la listita para darle para la cabeza al marido cuando termine la comunión o viceversa. Esto es una palabra no para restregársela al otro, sino para nosotros examinarnos acá en nuestra esquina delante del Señor. Recuerden ese consejo mientras vamos por este inventario de puntos de lo que ha sido nuestra experiencia. 3, había la atracción necesaria para poder tener un matrimonio normal en el aspecto íntimo de la relación, pero con santidad y honor en el principio de 1 Corintios capítulo 7, verso 1 al 5. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7, verso 1 al 5, que los matrimonios deben dedicarse sosegadamente a la oración y después volver a juntarse en uno, es decir, tener una relación matrimonial normal, para que no les tiente Satanás a causa de la incontinencia, es decir, dentro de la intimidad de la vida matrimonial, cumplimos con nuestra relación, pero somos hombres y mujeres de oración. Hay un componente espiritual que es atendido con toda paz y tranquilidad y sosiego para poder ministrar al Señor, para que el Señor nos encabece en nuestra vida matrimonial, y de igual manera también cumplimos con el deber conyugal de marido y mujer, porque Pablo no era religioso, Pablo decía, el cuerpo tuyo le pertenece a ella y el cuerpo de ella te pertenece a ti. Es una relación de amor, de respeto mutuo, donde procreamos, donde nos amamos y nos cuidamos en nuestro ser tripartito. Pero Pablo enfatiza ese asunto, dedicarnos a la oración. Y eso es una exhortación que yo les voy a hacer. Yo he visto matrimonios avanzar significativamente en sus situaciones porque han desarrollado un hábito de orar juntos regularmente. Por favor, anótelo. Saquen tiempos, como dice Pablo, para orar. Orar individualmente, orar juntos por los asuntos de la familia y de la iglesia. Desarrolle ese hábito. Nosotros lo desarrollamos antes de casarnos y todavía practicamos esto fielmente después de una vida teniendo una vida matrimonial, 4, había y hay en mí el temor de Dios de ser fiel a mi esposa por causa de que le tengo que dar la cara al Señor un día. Una vez me casé, toda posibilidad de tocar a otra mujer terminó. Por eso, hermano decía que antes de casarnos tenemos que tener los ojos bien abiertos. Pero una vez nos hemos casado, cerramos nuestros ojos. Solamente hay ojos para una mujer, conforme al modelo neotestamentario y a la inversa. Nos sujetamos a las hermanas a nuestro marido, no al marido de otra. Viviendo una vida donde cada cual cumple su función
dentro del equipo orgánico en la vida matrimonial que el Señor necesita para poder tener hogares que sirvan para la edificación de la casa del Señor, usando aquí de marco de referencia algo más específico que Primera de Tesalonicenses 2. Aquí ya estamos usando a Priscila y Aquila en su servicio como un matrimonio para el Señor. Ok, seguimos. 5. Aprendí a respetar a mi esposa como persona sin adoptar la filosofía moderna. Mi esposa fue y es muy agresiva en rechazar la sutileza satánica de las filosofías modernas en cuanto a la función de la mujer, función que no es sustituible. Hermanas, sin la función de usted como femenino, la iglesia no se edifica. El hombre cumple con sus funciones como hombre. Las hermanas tienen funciones críticas como hermanas. Las cosas que las hermanas pueden hacer, nosotros no podemos hacer. Así que hay todo un esquema para destruir el matrimonio como es concebido en la palabra del Señor, conforme a dos géneros, el género masculino y femenino, para formar familias que pueden procrear vasos tripartitos que pueden ser regenerados, llenos con Dios, para venir a ser la novia que el Señor necesita para cerrar la era. Así que nosotros tenemos que estar muy claros con respecto a todo este ataque monumental en contra del modelo neotestamentario, el modelo que consta en la palabra de Dios con respecto a sexualidad, familia, como ente de sostenimiento de la iglesia e inclusive como el ente de sostenimiento de toda la sociedad, de toda la sociedad. Este no es el tema de nuestra comunión, pero es bueno recordarlo. Hermanos queridos, las hermanas deben ser guardadas, honradas, protegidas, cuidadas, animadas, estimuladas y respetadas para que lleven a cabo su función, muchas de las cuales nosotros no podemos llevar a cabo, porque Dios lo diseñó de esa manera. Y en ese sentido yo estoy tan agradecido de cuántas cosas mi amada ha sido cubierta para mí, llevando a cabo su función como una mujer que ama al Señor por encima de todas las cosas. Aleluya. 6. Estos son puntitos aquí. Hermano, si usted aprende a hacer eso, usted acumula 1,000 millones de puntos diarios. Aprendí a hablar con ellas de cosas que no era de mi interés, a comprar cosas que no eran de mi gusto necesariamente, a ir a lugares que no deseaba visitar, simplemente para pastorearla a ella y cubrirla en su necesidad de comunicación, de simplemente estar conmigo. Márquelo bien, que yo no, o sea, a usted, si usted no vive conforme a esta realidad, ese mismo punto, así mismito, se lo van a presentar en el tribunal de Cristo. Yo, hermano, el orden no es Dios, iglesia, obra, familia. El orden es Dios, familia, iglesia, obra. ¿Me dicen amén, hermanos? ¿Me dicen amén? ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que los hermanos estamos psicológicamente construidos de una manera diferente. Las hermanas queridas necesitan tiempo, comunicación, necesitan espacio para que las liberemos de la casa y de la cocina y simplemente salgamos a compartir, a comer un helado, a hablar, a comunicarnos. Hay unas necesidades particulares y ellas tienen sus gustos, tienen sus espacios que debemos respetar. Y hay días que, pues, lo que llaman en inglés el window shopping, a veces es simplemente acompañarla a ver, a descansar, a ir al centro comercial a ver las vitrinas, una vida normal y ordinaria donde podemos escuchar, aprender a escuchar las necesidades, las cosas que nuestra amada considera importante, aunque usted allá lo que esté sea loco por ver el juego de fútbol que comienza a las 4 de la tarde. Ay, perdón, se me chispoteó. Eso es realmente, amados, pastorear, mantener una relación interna matrimonial que produce la comunicación, el perdón y que nos permite dedicarnos sosegadamente a la oración
y que inclusive nos va a llevar de una manera normal y feliz a la intimidad de nuestra vida matrimonial. 7, aprendí a cubrirla psicológicamente en las cosas que sé o supe que era vulnerable y a ser sabio en qué decir y en qué no decir en esas situaciones. Esto es algo constante y hay veces que fracaso todavía en eso. Los otros días una hermana muy querida me hablaba de la situación de su esposo en un país de cuyo nombre no les voy a decir, hermanos, matrimonio, adultos, jóvenes preciosos, y él se sentía muy frustrado y abrumado porque había perdido su trabajo. La historia tiene buen final feliz, lo recuperó y todo va bien, pero en ese momento él estaba muy, muy agobiado por la situación y la hermana pues le enfatizó como esposa un poquito, una hermana que ama mucho al Señor, pues que él tenía que levantarse y tenía que ejercitarse espiritualmente y ella me escribió porque pues compartimos con los hermanos y yo le di la siguiente explicación a nuestra hermana, tal vez le pueda servir a las hermanas. Yo le dije, hermana, no, por lo general, cuando los hombres son responsables y se sienten responsables por su familia y no pueden proveer, se les hace duro, se les hace difícil y muchas veces lo menos que ellos necesitan es una reprensión. Ellos simplemente necesitan nuestro apoyo, nuestro abrazo, ser uno y animarlo en ese asunto. Ese pequeño detalle a ella le ayudó a darse cuenta que hay momentos y hay momentos donde tenemos que orar, Señor, dame la sabiduría, cómo tratar con esta situación que afecta a mi pareja. Pero eso es algo constante, por eso yo pongo allí que hay que orarlo, porque todavía podemos, hablando en buen castellano, meter la pata, pero se los traigo con toda honestidad para que en nuestra relación con nuestro querido hermano, hermana, esposo, esposa, sepamos que también hay necesidades que simplemente hay que cubrirlas. No hay que hablar mucho, hay que cubrirlas en oración, en un abrazo, en lágrimas. Eso a veces es lo que se hace falta, lo que hace falta para que nuestra pareja simplemente nos comunique que es uno con nosotros. Es como cuando a veces uno va al velorio de una familia donde hemos perdido a alguien querido. A veces, hermanos, no hay muchas palabras que decir. Sencillamente estar allí, dar un abrazo es suficiente, ¿no? Eso comunica en el momento todo lo que hace falta comunicar. 8, aprendí a orar regularmente con ella hasta el día de hoy y así será hasta que alguno de los dos ya no esté. Nuestros hijos se criaron viendo esto como algo normal. Yo me encuentro en este tiempo con una tremenda carga por la preocupación que yo tengo de muchos hermanos. Han pasado por el entrenamiento, algunos de ellos hablan la palabra y wow, y hablan con mucho contenido, pero lo que ellos tienen todavía es mucho conocimiento objetivo acá arriba. Eh, yo trato y nos relacionamos con un grupo de adultos jóvenes preciosos aquí. Yo digo, esa etapa entre los 20 y tantos y los 40 y tantos hasta los 50 es una etapa donde los hermanos en cuanto a poder dominar la verdad todavía están en el establo lidiando con los potros salvajes. Es decir, todavía están asimilando el conocimiento técnico de la verdad en muchas áreas. Yo pasé por ahí, hermano. Entonces, eso no significa que usted no va a hablar, ¿verdad? Cuando se le pida hablar, pero usted tiene que darse cuenta que la palabra objetiva que tenemos acá arriba hay que bajarla por medio de orar, confesarnos, asimilar, comer la palabra, orar la palabra con un espíritu de cobrador de impuestos de Lucas 18, con una actitud de arrepentimiento, de convertir el logos en rema, la palabra que es el lavado metabólico, no para corregir a otro, para permitir que esa palabra haga en nosotros la obra de reconstruir, de reacondicionar, de enderezar lo torcido. La palabra en Efesios capítulo 4, verso 12 es perfeccionar. Esa palabra es catartizo o catartismo. Tiene 25 significados diferentes esa palabra perfeccionar. Entre otros, reconstruir, reacondicionar. Bueno, esa es la obra que el rema divino, la palabra como el lavado metabólico hace en nuestro ser para
santificarnos disposicionalmente. Eso, amados, no es conocimiento teórico. Usted tiene que desarrollar una vida de oración personal con el Señor y usted tiene que cultivar con su amada el hábito de orar regularmente, orar por los niños, orar por la familia. Claro, no estamos orando para que Dios cambie nada, simplemente oramos por el núcleo de la familia para que la voluntad de Dios, como están los archivos celestiales, descienda a la tierra, los archivos celestiales sean abiertos con respecto a la perfecta voluntad de Dios para cada uno de nosotros, para nuestros hijos y nuestra familia. Para eso oramos. No somos cándidos pensando que la oración cambia las cosas. La oración no va a cambiar nada. Dios tiene una voluntad. Apocalipsis 4:11 dice que todas las cosas fueron creadas conforme a su voluntad. Dios no cambia su voluntad. Nosotros fuimos escogidos según Dios para ser parte de su propósito. La meta última del Señor es obtener lo que la Biblia nos dice que va a obtener. Eso no cambia. Lo único que podemos hacer es orar para que nuestra vida estemos en el carril central de esa voluntad, conectados con los cielos. Por lo tanto, en 1 Corintios 7, y voy a tirar este puntito a ver si me lo captan, 1 Corintios 7, después que Pablo habla de orar sosegadamente y después ser uno, Pablo dice a los corintios que en el estado en que estén, no procuren cambiarlo. Si se recuerdan de 1 Corintios 7, Pablo dice que en el estado en que esté, quédese allí. Y eso es un principio espiritual y le voy a explicar qué significa eso. Cuando usted madura en la vida divina y no tiene hormigas brasileñas incomodándolo, usted está como potro salvaje queriendo cambiar su situación. Y yo tengo que hacer esto, y tengo que ir para tal sitio, y tengo que hacer lo otro. Hay hermanos que son como maripositas, son hermosos, pero no pueden estar en ningún sitio. Están todo el tiempo tratando de cambiar su situación. Y Pablo dice que en el estado en que tú estás, y tal vez a alguno le suene controversial, y qué bueno que lo obliga a ir a la palabra del Señor. Pablo dice, en el estado que esté, no procure esa falta. No procure esa falta. No, Dios no se equivocó en ese matrimonio. No procure esa falta. Pero tenemos esa piquiña interna de querer por nuestra propia fuerza cambiar las circunstancias externas. Pero cuando nos damos a experimentar al Señor de una manera intensa, a tomar el lavacro de la palabra del Señor para que el Señor nos cambie metabólicamente y empezamos a orar estas oraciones que yo les describo, no para que el Señor cambie cosas, sino Señor, nos alineamos y alineamos nuestra familia y nuestros hijos con la tierra, la casa y la ciudad. Queremos que nosotros seamos un vaso familiar útil para traerte de vuelta a la tierra. Alineamos nuestra vida con este asunto. Y el Señor comienza a salvarnos orgánicamente para que podamos cumplir eso que voluntariamente le estamos concediendo al Señor en oración. Empezamos poco a poco a descubrir en la madurez que el entorno externo que nos rodea es parte de la voluntad de Dios. Y no estamos tratando como potros salvajes o como yeguas salvajes tratando de cambiar nuestros entornos. Y esa es la certeza que tienen los creyentes que oran de esa manera, según Filipenses capítulo 3, porque la paz de Dios, la paz del Señor, se convierte, dice Pablo allí, en una guarnición militar que guarda nuestras mentes y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso, cuando a ese tipo de creyente suceden las circunstancias, existe paz y tranquilidad porque su convicción es que eso ha pasado por el trono de Dios. Ellos no están esperando, ellos están diariamente alineándose con el Señor. Mes tras mes, año tras año. Señor, oramos para que tú logres lo que tú necesitas y en el proceso gánanos a nosotros. Así que quiero insertar este comentario bajo este punto para que estemos claros con respecto a la naturaleza
de cómo oramos, amados, de cómo oramos. ¿Ok? Así que ese es el punto número 8. Señor, danos tales oraciones. Oraciones que nos den la convicción interna de que nuestra familia está en la línea central de tu voluntad. Y Señor, tomamos el entorno, no estamos desesperados por cambiar cosas. Tomamos el entorno como parte de tu voluntad soberana y como la disciplina tuya para madurarnos. No me malentienda. Eso no significa que en un determinado momento el Señor quiera que usted lleve algún cambio. No me malentienda lo que quiero decir. A lo que me refiero es a la piquiña esa, a la desesperación interna por ceguera, por no comprobar la buena voluntad de Dios para nuestras vidas, que algunos hermanos tienen en total oscuridad tratando de manipular y cambiar sus circunstancias externas sin ir al Señor, sin ir al sábado, sin ir a mirar y a ministrar al Señor en oración para poder tener el comprobar interno de la buena voluntad de Dios, lo agradable y lo que es perfecto para Él en nuestras circunstancias. Ok, punto 9. Aprendimos de nuestras muchas obligaciones de familia, iglesia, obra, a sacar tiempo para estar solos, pero sin abandonar nuestras responsabilidades. Hermanos y hermanas, aunque nuestra vida ha estado llena de mucho servicio, ha estado llena de muchas circunstancias, aprendimos también a sacar un ratito para estar solito. Y créame, hermano querido, que una de las cosas que más pastorea, por lo menos a mi esposa, yo no sé a la suya, es poder decirle, acá decimos de cariño negrita o negrito, negrita, ya sacamos los días, vamos a tomar 2 días de descanso, nos vamos a ir a un hotel, vamos a tomar un descansito, o nos vamos con los nietos, dejamos a los hijos, que se queden los hijos, nos llevamos a los nietos. Es decir, aprendemos a recrearnos, a sacar tiempo para descansar también emocionalmente. A veces lo hacemos solitos, tipo, ¿verdad? Una cita amorosa matrimonial, o sencillamente nos vamos con los santos queridos. Aprendemos a sacar nuestro tiempito para estar solitos, para estar juntos. Esos detallitos abonan la consideración. Yo me recuerdo cuando los muchachos crecían, yo estaba en mi oficina y yo muchas veces llamaba a mi amada más o menos por ahí por la 1. Los muchachos estaban todos en la casa y yo recuerdo las veces que yo le dije a mi amada, no cocines nada, hoy nos vamos a comer fuera al restaurante de comida rápida, lo que fuera. Usted no sabe cómo le sabía eso a mi amada, la gloria le sabía eso. ¿Por qué? Porque sabía, uno podía intuir que el día con los muchachos había sido fuerte. Así que esos detalles, esos pequeños detalles, mantienen la llama viva, mantienen la llama viva. Aleluya. Amén, amén. Dice aquí, seguimos. Seguimos punto 10. Aprendí a no exponerla públicamente. Piense que yo no tengo otra opción sino hablar desde la perspectiva del varón. Yo escribí básicamente la comunión. Dice, aprendí a no exponerla públicamente, por el contrario, a hablar bien de ella, aunque a ella no le gusta. La esposa que el Señor me concedió es una mujer virtuosa. Hermanos, hermanas, usted no expone públicamente a su esposo o a su esposa. Usted la respeta, usted la cubre. Cubrimos a nuestra pareja, no exponemos públicamente. Aunque fuera defecto, aunque sea cierto, eso no se expone. Eso causa muchas heridas, mucha amargura. La esposa que el Señor me concedió es una mujer virtuosa, una mujer con una dignidad que tengo que respetar. La amo y la tengo que respetar. Así que aprendamos a no exponer públicamente. Por el contrario, si vamos a hablar lo que es positivo. Lo privado, lo que no es, eso no se habla en público. Si usted tiene que salir de aquí a ir a pedirle perdón a su amado o a su amada, hágalo. Hágalo. 11. Aprendí a respetar y amar su familia, pero con sabiduría.
cómo salvar a mi esposa de ciertas circunstancias del lado familiar que le hacen mal a ella e inclusive que no se pueden dejar que afecten el vínculo matrimonial. Esto requiere paciencia y oración hasta que uno los ve. No se debe aplicar de manera legal, sino con sabiduría. La familia de mi esposa fue una familia numerosa, una familia que venía de un trasfondo particular, católico, muchas fiestas, muchas celebraciones, las celebraciones típicas. Cómo nosotros amar a esa familia y ganarnos el favor de esa familia, manteniendo con sabiduría una línea clara de que somos hijos de Dios e inclusive salvar a mi esposa de ciertos asuntos dentro de esa familia que pueden ser tóxicos para ella o causarle problemas o no o asuntos que no, ella tal vez no pudiera manejar. Fueron situaciones donde yo le recordé a ella y a la familia que nosotros somos una unidad familiar y que hay ciertas cosas donde por cubrir a mi esposa, pues es no, es no. O es sí solamente si ella está de acuerdo en eso o en lo otro. ¿Por qué? Porque ella es la administradora del hogar y en ese sentido yo no puedo llegar a casa diciéndole, mira, esta noche vamos a hacer esto o dejar de hacer lo otro. No, aprendimos a consultar, a decirle que tú crees si podemos hacer esto o podemos hacer lo otro, para considerar si ella se siente descansada, si ella puede atender la situación o no. Si no, pues es no. En ese sentido, la interacción con nuestra familia debe ser una, con nuestra familia, debe ser una donde a nuestros parientes no les quede la menor duda que los amamos, que vamos a estar ahí con ellos, pero a la misma vez hay un muro de separación por causa de Cristo y la iglesia, donde ciertamente yo voy a ejercer mi función como cabeza para guardar y proteger a mi amada en aquellos casos donde la situación familiar puede involucrar asuntos para los que pueden traer fatiga, pueden traer situaciones a mi esposa. Esto es un asunto que no se practica de manera legal, pero es una de las grandes gracias que tenemos que desarrollar en nuestra vida familiar y matrimonial para guardar a nuestra pareja, cuidarla. 12. Aprendí a llevar como cabeza del hogar cargas, presiones psicológicas, cosas confidenciales y batallas confidenciales que nunca compartí con ella ni con mis hijos para cuidarlos por amor. Los hermanos muchas veces obtenemos información o las presiones de trabajo, diferentes situaciones. Algunas yo las compartí, la mayoría, pero siempre va a haber algunas situaciones, sobre todo las situaciones que tienen que ver con las familias de la iglesia, con la iglesia. Eso es un asunto que no, es un asunto que se mantiene en confidencialidad, pero no me refiero solamente a eso. Me refiero también a situaciones de trabajo, momentos donde por amor a nuestra esposa y por la tranquilidad de nuestro hogar, nosotros simplemente guardamos esa información, oramos, buscamos la comunión en el cuerpo y años después, a veces, a veces ella me decía, oye, en tal momento parece que ahí estaba pasando algo. Pero ella se dio cuenta que yo la estaba guardando y muy sabia al fin me dijo, no me digas, no quiero saber. Así que, amados, eso es lo que significa dar la vida por la iglesia, dar la vida por nuestra amada. No poner sobre ella cargas más allá de lo que a ella en su función le corresponde, sino que nosotros como cabeza del hogar y tal vez en comunión con otros hermanos podemos sobrellevar, pero protegiendo nuestro hogar de ese tipo de asuntos. 13. Aprendimos a trabajar de sol a sol, a darle al Señor lo que es de Él y a santificar nuestro hogar para la iglesia de manera práctica. Nuestro hogar es un hogar abierto para los santos. Sin los amados hermanos, el hogar está incompleto. Alabado sea el Señor. Pudiéramos estar hablando y dando testimonio horas. Nuestra vida profesional, nuestra preparación académica y profesional, tanto mío como de mi esposa. Pero el punto aquí es que aprendimos la ley del trabajo, a trabajar, a responder en un empleo
por años. Eso nos ayudó a desarrollar carácter, experiencias humanas necesarias y en el proceso a dar lo que es de Él materialmente, a ofrendar de manera alegre. Y nunca vimos la escasez de la mano del Señor. Por eso mismo, porque fuimos enseñados a dar al Señor lo que es del Señor y a santificar nuestro hogar para estar abierto con la vida de los santos. Los hogares nuestros son santificados por los santos mismos que son santos cuando los recibimos para pastorearlos, para comer juntos, para amar al Señor juntos. Mi anhelo y mi deseo es que las iglesias en el Ecuador tengan muchos hogares así, que sean fuentes para que el evangelio del reino fructifique. 14, estos son puntos prácticos ahora. Aprendimos a vivir con un presupuesto, a calendarizar tiempo y ser libre de la presión psicológica de las deudas. Presupuesto, tiempo, mamón. Presupuesto, tiempo, mamón. Es decir, por un lado, confiamos en la soberanía y en la provisión del Señor, pero eso no nos releva de aprender a manejar nuestros recursos, a calendarizar el tiempo y a ser libres de mamón. Amados preciosos, muchos hogares se destruyen, no pueden avanzar por desorden, por una carencia profunda en este asunto. Yo les puedo hacer anécdotas o cosas. Al principio, en los primeros años, yo le di a mi amada para que manejara el presupuesto porque ella incurría en diferentes actividades que tenían que ver con el presupuesto. Pero ya después, como la mitad de nuestro matrimonio, yo lo seguí llevando y se lo traté de devolver hace 5 años el presupuesto y me dijo, no señor, usted se queda con él. Así que ha sido una vida de vivir dentro de nuestros límites, pero hemos visto por darle al Señor lo que le corresponde, hemos visto la mano del Señor de una manera abundante e inclusive para poder ofrendar más para el tiempo del Señor. El asunto de calendarizar nuestro tiempo y del manejo de los recursos, y esto es una palabra para los matrimonios jóvenes, es una de las grandes carencias que vemos en muchos jóvenes en las generaciones actuales. No saben manejar tiempo, no saben manejar recursos económicos. Y al no tener un presupuesto, pues gastan el dinero en cosas que no son necesarias porque no están gobernadas por un presupuesto. Y al gastar ese dinero, gastaron o malgastaron el tiempo que incurrieron para generar ese recurso económico. Así que las dos cosas se fueron ahí por el chorro. El recurso para invertir en el reino y también para cubrir nuestras necesidades y también el tiempo que se invirtió para convertir eso en algo que no suple o cumple con las necesidades de un presupuesto familiar. Amados, yo soy contador público autorizado, yo le pudiera dar seminarios sobre manejo presupuestario y mucho en esta área, pero basta simplemente recordarle este punto a los santos. 15. Aprendimos a vivir con los valores y la manera de vida de la gente del reino y en general tratamos de evitar todo estilo de vida y de pensar que nos usurpe nuestra flexibilidad para poder servir al Señor con más de nuestro tiempo y recursos. Descubrimos lo que es el mundo y lo odiamos por lo que causa en los creyentes. En Mateo capítulo 24 se describe que en los días de la venida, la parucía del Señor, va a haber una generación de creyentes que no se dieron cuenta de que venía el diluvio usando la tipología de Noé y no fueron arrebatables porque ellos dedicaron a suministrarse a sí mismos sus necesidades de seguridad, de alimentación, de recreación y de descanso, autoabasteciéndose a ellos mismos sin tener al Padre Dios como la fuente de su necesidad, así que como creyentes no solamente tenemos un presupuesto, sino que nuestro estilo de vida y nuestros valores de vida
no son valores de vida que están concentrados en gastar e invertir en de una manera mundana, gobernada por el cosmos satánico, en ropa, en vestimenta, en automóviles. Es decir, no hemos sido usurpados por un estilo de vida del mundo que causa que seamos absorbidos por la generación, por el estilo del mundo de la generación actual. Y por lo tanto, eso causa un embotamiento espiritual, que fue lo que causó en Mateo 24. Ese puntito lo vamos a desarrollar ahorita con un ejemplo, así que el punto aquí en el punto 15 es: descubrimos lo que es el mundo y lo odiamos por lo que causa en los creyentes. Hermanos, recordemos, el mundo se opone al Padre y el Padre es precisamente el que se ha comprometido al ser la fuente de nuestras necesidades de suministro, de nuestra necesidad de placer y de recreación y de nuestra necesidad de seguridad. El mundo quiere usurpar la función del Padre de suplir lo que necesitamos para nuestra vida humana. Eso lo vamos a desarrollar ahorita. Dice aquí, punto 16. Aprendimos a tener compañeros para correr la carrera. Y aquí yo voy a citar un nombre. Quise incluir esto que yo le escribí a nuestros queridos hermanos y cito el nombre de un hermano que ya descansa con el Señor, con el cual conocimos al Señor en el año 71 y con el cual laboramos como compañeros de milicia por 40 años hasta que él descansó con el Señor. Mi querido hermano Nelson González, todavía lo extrañamos. Y ha sido y es una gran necesidad para las iglesias en este país. Amén. Presten atención a lo que escribimos aquí. Yo no voy a desarrollar o explicar mucho más lo que está escrito aquí. Yo creo que se explica por sí solo. Yo espero que esto capture su corazón, amados. Simplemente lo voy a leer. Aprendimos a tener compañeros para correr la carrera. Ese es el punto 16. Tú sabes que Nelson y yo fuimos compañeros de guerra en el Señor desde el 72 hasta su partida el año pasado. No queremos hablar sin cordura al respecto, pero muchas cosas de las cosas que han pasado en el mover del Señor en Puerto Rico dependió de lo que el Señor pudo hacer con una generación de jóvenes. Oigan bien, adultos jóvenes casados. Eso se dio porque existió un grupo de jóvenes que amaban al Señor, que se casaron entre ellos y que parieron una próxima generación. Nosotros estudiamos y nos preparamos, oigan bien, con sus hijos. Aprendimos a odiar el sistema clérigo laico sin saber que se llamaba así. Nos dimos cuenta de los pastores asalariados que en realidad pisoteaban el evangelio y lo hicieron un negocio. Por eso nos educamos y trabajamos como gente responsable, pero sin caer en la trampa de pensar que Faraón y Egipto nos deba nada. Tiempo, deuda, mundo. Trabajábamos 11 horas al día y nos íbamos a las reuniones. Nuestros hijos crecieron en las reuniones y entre los hermanos y por lo tanto ellos no tienen hábitos raros de faltar a las reuniones. Se criaron felices, hermanos varones, Dios, familia, iglesia, obra. Así fuimos para dar un ejemplo de pureza. Odiamos la degradación del cristianismo de negociantes. Sentíamos y sentimos la vergüenza del Señor como la nuestra. Cuando nos llamaron a dejar trabajo por causa de la obra del Señor, cuestionamos por qué. Podíamos trabajar y ofrendar a la vez y servir como esclavos para que la iglesia avance. Poco a poco vimos que tal vez era el llamado de Dios recibir un cheque sin saber de dónde viene para poder dar más tiempo. No lo pedimos y el día que tengamos que volver a hacer tiendas, nos vamos sin problema. ¿Entiendes a qué perteneces y cuál es tu herencia? Hermanos, ¿ustedes entienden a qué pertenecen y cuál es su herencia? Tú y tu esposa no pueden ser necios en este punto 16 ni supersticiosos.
tienen que desarrollar una relación de compañero de milicia con algunos que siguen al Cordero donde quiera que va, de la misma manera y calibre que yo lo pude hacer con Nelson y otros. Amén, amados. Eso se explica por sí mismo. Ese es nuestro testimonio. Ese es nuestro testimonio. Si hacemos eso, si laboramos fielmente y el Señor se tarda 30 años, tendremos a muchos esclavos y esclavas salidos de Ecuador sirviendo al cuerpo de Cristo en muchos lugares. El lugar es lo de menos. Lo importante es seguir el modelo que le permite el Señor edificar su iglesia. Letra B. Aquí vienen letra B. Pues como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, pues así como en los días antes del diluvio. Esto explica el punto que ahorita mencioné. Estaban comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca y no se dieron cuenta de que venía el juicio hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. Mateo 24, 37 al 41. Uno, el problema de los que no se dieron cuenta no es comer, beber o casarse. Estos son actividades legítimas y necesidades del ser humano. Así que cuando la Biblia dice ahí, comían y bebían y se casaban y daban casamiento, y pues usted tiene que decir, pues claro que sí, ellos no eran de Marte ni de Júpiter, eran seres humanos que tienen esas necesidades. Así que el problema ahí no son las necesidades. Márquelo ahí, el problema es la fuente. La fuente. Dos, los creyentes genuinos no vivimos vidas contemplativas en monasterios. El contexto del arrebatamiento secreto, que es el que se habla aquí en Mateo 24, el arrebatamiento del Hijo varón y de las primicias, el comienzo de la gran tribulación, el comienzo de los 3 años y medio que abarca los 3 ayes finales. El problema es si somos arrebatables. Y aquí vemos un contraste maravilloso, es que la palabra del Señor es tan excelente. Yo les digo aquí, el problema es la fuente. Los creyentes genuinos no vivimos vidas contemplativas en monasterios. El contexto del arrebatamiento secreto es el de creyentes laborando y trabajando. Las mujeres estaban en el molino, los hombres estaban en el campo trabajando. El contexto del arrebatamiento secreto es el de creyentes laborando y trabajando. ¿Tú sabes lo que significa eso? Es, ¿verdad? Que la pandemia esta va a terminar y cuando venga el arrebatamiento secreto va a haber gente trabajando y moliendo y cumpliendo laboriosamente con sus responsabilidades. Y ahí yo pongo una frase criolla: no somos vagos, sino gente laboriosa. Dígale a su vecino, no somos vagos, sino gente laboriosa. 3. El principio de ser robables o arrebatables aquí es que la fuente de nuestra seguridad, suministro y placer o satisfacción es el Padre. Mateo capítulo 6, verso 8 a 11, la oración de los matetes, de los discípulos, ahí en la constitución del reino de los cielos. Y allí dice que antes de que nosotros le pidamos al Padre, óigame bien, hermano y hermana, antes de que nosotros le pidamos al Padre, Él sabe de que tenemos necesidad. Pero Él es un novio enamorado que quiere que le digamos cuáles son nuestras necesidades. Él se deleita en suplir nuestras necesidades. Él sabe, pero Él necesita que pidamos. Y obviamente el centro de la vida de oración de los matetes, de los discípulos que están siendo entrenados para correinar con Cristo en la próxima era, es que Padre nuestro, santifica tu nombre entre nosotros. 2, vénganos el reino de tu Hijo. 3, queremos cerrar la brecha entre cielo y tierra por medio de tu voluntad, que se hace y como se hace en los cielos, se haga en la tierra por el Espíritu. ¿Por qué, Señor? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, Señor. Por esa razón. Sin embargo, en medio de esa oración de los discípulos, hay unas oraciones de protección y la primera de ellas es: danos hoy el pan nuestro de cada día. Así que se vale pedir por nuestras necesidades. El problema de los que no se dieron cuenta no es las actividades que llevaban a cabo, es que ellos se autosuplieron sus propias necesidades sin ir al Señor en el principio del sobrino de Caín. El principio de los que fueron dejados es que ellos se autosuplieron su seguridad, suministro, placer y satisfacción. Son sobrinos de Caín.
Dígale a su hermano, usted no puede ser un sobrino de Caín. Génesis 4, versos 18 al 23, la historia del gran Lamec y sus hijos en las dos esposas que tuvo. Y dice la Biblia en Génesis 44, del 18 al 23, nos describe cómo es la sociedad del final de los días, una sociedad sin Dios, una sociedad donde la gente come, bebe, se casa, se da en casamiento, compra y vende, pero sin ser encabezados por el Señor. Ellos han creado una sociedad sin Dios, autoabasteciéndose ellos a ellos mismos, Génesis 4, 18 al 23, se lo voy a leer aquí para que usted marque esta porción. Mire, la Biblia versión recobro y las notas es un clásico. Por favor, métase y sáquele las riquezas a estas notas de la versión recobro. Si yo se las enseñara, lo que vería es todo amarillo, marcado aquí con muchas notas. A Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehuahel, y Mehuahel engendró a Metusel, y Metusel a Lamec, el sobrino de Caín, Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. ¿Qué vemos ahí? El principio del placer y la concupiscencia. Dios creó al hombre y la mujer para formar un matrimonio, hombre y mujer. El nombre de la primera fue Ada y el nombre de la segunda Sila. Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Eso significa los que inventan el comercio para criar ganado para el sustento. Ahí vemos el principio del sustento, de autosuplirse su sustento. El nombre del hermano de Jubal, el cual fue padre de los que tocan lira y flauta, fue Jubal. ¿Qué es eso? El principio de la recreación o del entretenimiento. Nosotros necesitamos recreación y tenemos recreación santa y vamos al parque y disfrutamos. Pero aquí lo que vemos es el uso de la música para la recreación y el entretenimiento. Hoy día, una de las fuentes más perniciosas para dañar la mente de los jóvenes que cantan las letras de la generación de los reggaetoneros y de los traperos, de los cuales la mayoría de ellos salen de este país, y a uno de ellos recientemente le han dado premios de 20,000 cosas, lo que nos muestra la decadencia del mundo actual. Pero esa cultura no es meramente que haya lira o que haya instrumentos o música, es la letra lo que está siendo inyectado. Y no es raro entender cómo, si usted analiza los últimos 25 años de este género, de esta cosa llamada el reggaetón y el trap, usted lo que va a encontrar es letras que lo que hacen es denigrar a la mujer, considerar a la mujer como un objeto que se usa, y si no te satisface, inclusive la matas. Es así de diabólico es ese asunto. Bueno, pues eso es lo que produce una sociedad, una cultura que se autoabastece y saca a Dios del medio. Eso es lo que están escuchando los jóvenes. Y dice aquí, y Sila a su vez dio a luz a Tubal Caín, el forjador de todo instrumento cortante de bronce y de hierro. ¿Para qué se hicieron los instrumentos cortantes de bronce y de hierro? Para la defensa y la guerra, es decir, la protección. Ahí tienen los 4 elementos. Tienes el asunto de la procreación, que por la lascivia se convierte en lujuria. Tienes el asunto de autosuministrarte el suministro de la alimentación. Tienes el asunto del entretenimiento, con esa letra que lo que hace es envenenar, dañar y matar, y establecer más el acuartelamiento de las tinieblas en la tierra. Y tercero, las armas cortantes, ¿para qué? Para la protección y para la guerra. Si esto no le está a usted tan claro, más claro la Biblia no puede estar. Y dice aquí, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mis palabras. A un varón maté por haberme herido, y a un joven por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín,
entonces Lamec será 70 veces vengado. ¿Qué es eso? Ese es el espíritu y la actitud de la violencia, de la muerte, de uno vengarse quitándole la muerte, quitándole la vida, soberbiamente la vida que Dios ha creado. ¿Acaso esto no es una descripción de lo que estamos viendo hoy día? Hermano, cuando alguien le venga a decir, no, es que esta situación no tiene precedente, bendito sea el Señor, llévelo a Génesis 4 y dígame usted si eso no es lo que se está viviendo hoy día en esta sociedad sin Dios. Así que los quise llevar allí, hermanos, para darles una profunda preocupación, hermanos y hermanas. ¿Quién es la fuente de nuestro suministro, seguridad, placer y recreación, amado? Oh, Señor Jesús. Yo creo que este es un punto que ha causado y causa muchos problemas y es un motivo para que todos nosotros vayamos al Señor. Dice aquí, tarde o temprano algunos creyentes serán dejados por causa de la demanda del reino. Mientras el reino va santificando, perfeccionando, simplificando nuestro vivir para ser suministrados adecuadamente por el Padre Dios, obviamente los que tienen esta mixtura, el camino del reino les será cada vez más y más estrecho hasta que la era los eche fuera de la iglesia. Muchos de los que serán dejados, muchos inclusive de los que abandonan la vida de la iglesia, no es porque la iglesia los echa. La demanda del reino exige una purificación, un purgar por medio de la vida divina que ya no deja espacio para que usted, por ejemplo, vaya los domingos a la reunión y eche allí un sobrecito con una ofrenda y el resto de la semana usted quiera vivir como la familia de Lamec, autosuministrándose con un estilo de vida que lo que hace es consumir los recursos económicos, trae endeudamiento, tarjetas, hay que tener esto, hay que tener lo otro, hasta que eso colapsa. Recuerden, el desastre de la falta de manejo de tiempo y de recursos y de adorar a Mamón y ser lazados hasta que eso causa crisis en los hogares. Ok, punto 2, Romanos, y ya con esto terminamos. El Señor necesita nuestros hogares para edificar su casa. 80% de esta edificación se lleva a cabo en nuestros hogares. Los hogares de matrimonios ordinarios y normales que trabajan, que luchan y que con pocas palabras son llamados a ser modelos que fomentan la siguiente generación a sus hijos. 3 dimensiones: Dios, educación y carácter. Matrimonios como Prisca y Aquila, los cuales asumieron su responsabilidad por el testimonio del Señor y su propagación de varias maneras. Estuvieron dispuestos a migrar varias veces, respaldaron el ministerio apostólico aún al riesgo de sus cuellos y cuidaron a los santos de manera tierna al recibirlos en su casa doquiera migraron. Qué lindo, tremendo. Es dentro de este contexto que simpatizamos con las necesidades de los matrimonios en la vida de iglesia actual. Recibir consuelo o maneras de lidiar con los problemas matrimoniales es efectivo en la medida que entendemos a qué pertenecemos y cuál es nuestra herencia. Esa fue la palabra que yo le di, ¿se recuerdan? A este matrimonio en sus votos matrimoniales. Si usted no entiende a que usted pertenece y a que usted ha sido llamado, amado precioso, pues definitivamente no tendremos una razón lógica para nosotros vivir este tipo de vivir que le concede al Señor el consentimiento para que Él haga lo que Él quiere lograr a través y con nuestro matrimonio. En una frase de Mateo 24:45 dice así: ¿quién es pues el esclavo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? El Señor nos recuerda aquí nuestra responsabilidad. Tal vez usted ha venido a esta comunión de una manera genuina, usted tiene situaciones con su matrimonio y usted está buscando ¿verdad? Una palabra que lo ayude a permanecer, a salvar, a permanecer en la vida de la iglesia. Esta palabra que le estamos dando no hay duda de que es una palabra muy sobria, muy sobria, muy sobria. El Señor nos recuerda nuestra responsabilidad, pero Él también es la gracia suficiente para sanarnos en nuestras carencias
de manera que podamos ser matrimonios útiles para darle al Señor una novia que se ha preparado a sí misma. Eso es Apocalipsis capítulo 19. Y aquí les dejo mis deseos en esta carta que les escribo a ustedes en sus votos matrimoniales. Que los matrimonios en el Ecuador, aún los que experimentan situaciones llenas de perplejidad y prueba, puedan recibir estas dos comuniones con una actitud disponible y dispuesta a ir al Señor, que nos habló Efesios 5, 28, 29. El marido ama a su mujer como su cuerpo, la cuida y la protege. Y le podamos tomar como el que cuida y ama con ternura. Y podamos tornarnos a Él para recibir tal gracia, pues a fin de cuentas grande es este misterio, el misterio del matrimonio. Pero amados, no estamos dándole a ustedes un seminario sobre cómo vivir la vida matrimonial. Toda esta palabra es porque nos referimos al gran misterio, al verdadero matrimonio. He aquí que nos referimos al gran misterio a ser consumado, Cristo y la iglesia. Y así como cantamos en ese himno que cantamos con ese arreglo, me gustó mucho el arreglo musical, en 447, ven Señor Jesús. Y le leo la estrofa, el coro, perdón. Pronto vendrá el Cristo aquel que es nuestro amado novio fiel. Hay que velar en oración. Puede que sea hoy, puede que sea hoy. Amados, beso y un abrazo. A ver cuándo se nos da volver de nuevo al centro de la tierra y ir desde Quito hasta el lago Yaguarcocha, pasando por Ambato, creo que es. Aleluya. La gracia del Señor, amado. Beso y abrazo. Y al final me conecto de nuevo para ya en el cierre poder saludarlos un poquito. Amén. Le paso la bola a los hermanos.